Buenas noches. La semana que viene vas a ser pobre. Dentro de 8 días, si no cobras 100.000 pesos por mes, vas a caer debajo de la línea de la pobreza en la Argentina. Y seguramente te preguntes, ¿cómo carajo voy a ser pobre yo si me levanto a las 5 de la mañana, si me tomo el bondi muerto de frío, si vuelvo a la noche, no veo ni a mis hijos, no me doy un gusto en la vida? ¿Cómo voy a ser pobre? ¿Cómo voy a ser pobre si estudié más de una década para ser profesional? ¿O cómo voy a ser pobre si trabajo en blanco desde hace tiempo? A esas respuestas que estás buscando nos vamos a aproximar esta noche acá en 7D. ¿Por qué no hay una salida a la inflación? ¿Por qué las herramientas que nos proponen parecen inútiles? Probablemente porque los diagnósticos que tienen sean inútiles. No saben salir del laberinto porque no saben en qué momento entramos. No saben en qué parte estamos. Y de hecho es discutible ver hasta dónde muchos de ellos creen que hay una salida realista, una salida en verdad a la situación en la que estamos. Te proponemos una reflexión hoy sobre el país, primero porque el problema es macro y segundo porque de los errores en la economía mendocina te prometo que nos vamos a ocupar en el programa de hoy. De hecho, hemos invitado a 3 opositores provinciales. Las 2 personas que marcaron los últimos 15 años en la Argentina son Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Te propongo escuchar algo de sus diagnósticos sobre la economía y puntualmente sobre la inflación, y arranco de adelante hacia atrás porque el lunes fue Cristina la que marcó la cancha en un acto en la CTA hablando precisamente sobre este tema. Escuchá esos diagnósticos. Empezó diciendo que el déficit no es el punto central que genera inflación en el país. Empezó desligando como causa prioritaria al déficit de la suba de precios, como que no van necesariamente de la mano. Pero si uno ve una de las filminas, de las 5 que mostró Cristina Fernández de Kirchner, la conclusión que sacamos es exactamente la contraria. Mirá, observá lo que mostraba el otro día y nosotros lo desagregamos. Esto lo hicimos nosotros esta misma mañana. 2011, 2012, 13, 14 y 15. 2011, déficit del 1,6, inflación del 23. 2012 crece el déficit, inflación del 25,6. Lo que ves en rosadito más chiquito era el índice del INDEC, por supuesto, muy discutido y hasta impugnado. 2013 sube el déficit, sube la inflación. 2,6 de déficit, 28 de inflación. 2014, 3,5 de déficit, casi 40 de inflación. Ya el IPC incluso ahí se iba casi al 24. 2015 ves una sola franja porque, como en el último mes lo estuvo manejando al INDEC, Mauricio Macri, ya no se hizo el índice de todo el año, sino que se recuperó unos meses después. Pero también déficit del 4,4, inflación elevada. O sea, si Cristina quería decir o mostrar que no siempre el déficit genera suba de precios, todos los años de su gobierno, en el cuadro que ella misma mostró, la están desmintiendo. O sea, el problema de fondo son los diagnósticos. Si no ve esto, la persona que marcó el rumbo de la economía en todo este siglo, insisto, ahí puede estar una causa del problema. Vamos a Mauricio Macri, que llegaba a la presidencia prácticamente diciendo que la inflación era una estupidez, resoluble hasta por un niño de 5 años. Decía que en 2018 íbamos a tener una inflación de 1 dígito y pobreza 0. O sea, en 1000 días de gestión, inflación de 1 dígito y sin pobres. Se fue 4 años después con un récord, con 300% de inflación acumulada, 300% de inflación acumulada y casi 8 millones de pobres, Mauricio Macri. Y lo gracioso es que cuando se iba, dijo, si siguen mi receta, en 10 años, déficit de 1 dígito e inflación, mejor dicho, inflación de un dígito y 0 pobres. O sea, cambió de asesores o cambió de lectura o cambió de calculadora Macri, ¿no? Insisto, estamos viendo cómo los diagnósticos son quizás la causa primal de la serie de errores que después se suceden y que terminan en tu bolsillo. Cristina, retomándola, había dicho también este lunes que los grandes procesos inflacionarios vienen después de una toma de deuda fuerte, algo que se cumple en la segunda mitad de Alfonsín, que tenía una deuda del casi 70% del PBI, y se cumple en la segunda mitad de Macri, que tomó deuda casi por el 15% del PBI, solo con el fondo, ni hablar lo que era el resto y lo que sigue siendo el resto de la deuda solo externa en la Argentina.
Cristina explicó eso, pero no explica por qué en su gobierno, que venía de desendeudar al país 2 años antes, volvió la inflación a ser un problema central de la República Argentina. Vamos a este gobierno. Prometió que iba a bajar la inflación en un 5% como tasa, como ritmo, año tras año. Empezó con 36, se fue a 51 y probablemente cierre este año por encima del 60 o casi tocando el 70%. ¿Te das cuenta cómo todo es contradictorio? Cómo prometen soluciones pero no solucionan nada. Cómo se venden como bomberos pero terminan siendo pirómanos de la República Argentina. Amigos y amigas, hoy es 22 de junio, pero agárrense porque aunque no demos más, este invierno recién empieza. Bienvenidos a 7D. Se va a tranquilizar a la población porque es un caso sospechoso, no está confirmado el caso. Varias personas allegadas me dicen que todo esto es político y bueno, sospechas siempre hay. Esto va a ir creciendo, este conflicto cada vez es más importante. Fuimos los que sostuvimos al sistema, el sistema educativo, el sistema de salud y no fuimos reconocidos. Entonces estamos acá en solidaridad con AMPRO y este viernes vamos también a movilizarnos. Estoy acá gracias a ustedes, gracias por sus rezos, así que pronto voy a estar con ustedes. En el medio de la excursión tenemos que estar haciendo fila para recargar, para poder tener cada vez, o sea, lo poco que se va gastando lo tenemos que ir rellenando porque no sabemos si vamos a seguir encontrando. Mi prioridad, yo te voy a enfocar toda mi energía, no le doy ningún tipo de especulación, conflictura política, porque no la hay, es ayudar en este momento y responder a pedir la convocatoria que me hizo el presidente. Que nadie se preocupe, que la unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión. Esto quiero que quede claro. La Argentina no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos. La Argentina es un país que quiere ponerse de pie, que ha sufrido una y mil veces. Si yo tengo una duda respecto a un avión y un piloto de una zona de riesgo, por llamarlo así, ¿a quién voy a consultar? ¿Voy a consultar a Venezuela, a Maduro? En este día, que indudablemente es histórico. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. Poderosa, 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 poderosa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esta noche vamos a tener aquí en Séptimo Día a un referente del albertismo mendocino, a un referente del cristinismo, del anabelismo, si se quiere, y también a una mujer que viene del sector masista. Ella es Gabriela Lizana y quien es referente del albertismo es Alberto Beto Sabatini. Y por el lado del anabelismo está el señor Nicolás Aroma, economista además, para acompañar los temas de esta noche. Si a alguno no le gusta ponerse esa banda, se la puede quitar a lo largo de un poquito más de 70 minutos que se nos vienen de programa. Le voy a dar la bienvenida, pero con una pregunta puntual. Buenas noches a los tres, antes que nada. ¿Creen que el gobierno de Alberto Fernández puede resolver en algo la inflación o resolver en algo el conflicto económico antes de irse? ¿Por sí o por no? Y buenas noches. Gabriela, te pregunto vos primera. Sí. ¿Sí? O sea, era por sí o por no. Explico si querés un poco más. Enseguida. Quiero escuchar el sí o no. Sí. ¿Sí? ¿Nicolás? Sí. Bien. ¿Alberto? Recontra sí. Bien. Hay una mirada optimista de arranque. ¿Puede resolver el conflicto, el intríngulis inflacionario y económico? Ahora les vamos a preguntar cómo. Rosana Villegas, Agustina Fedino, Pablo, Esteban Gerardi, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches. Acá faltan aplausos cuando se presenta la mesa. Podrían aplaudir afuera, sí. Siempre hay una cortinita. Era necesario, ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? La recuperamos a Agustina Fedino, que no la tuvimos el miércoles. Impecable. Algunos pensaban que no venía más. Sí. No, ¿Sí? bueno, nos empezaron a llegar preguntas si habíamos recortado presupuesto. La coordinación estuvo a punto de recortarme, pero yo me niego. Pidió mucha plata para estar en el más anunciantes y estamos todos asegurados. Bueno, de hecho, les tenemos que mostrar un nuevo producto. Para
que decían que éramos 3, somos 4. Exactamente. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Qué ha pasado esta semana en sus vidas? Bueno, mucho. Un montón, ¿no? Mucha política, entonces. Mucho de política, sin duda. Y algunas novedades que vamos a empezar a desandar en este programa, porque hay mucho de lo que se va a ir desarrollando en este año preelectoral, pero que va a tener repercusión en el 2023. ¿Usted opina, Agustina Fedino, como nuestros invitados, que hay solución de acá a 12 o 15 meses? No, con la política que está teniendo este gobierno de la nación, absolutamente no. No lo ves. No lo veo. Bien. No veo una solución a corto plazo. Ellos dijeron rotundamente sí de acá al final del mandato de Alberto Fernández. Me parece que le falta un montón. Yo no soy tan taxativo como Agustina. ¿Puedo llegar a ver una luz al final del túnel? Veremos. ¿Pablo? Yo creo que está claro que hay diferencias en el diagnóstico y en los instrumentos. Si faltaba algo, desde la Cámara de Diputados le apuntaron los plazos de algunas medidas. Así que evidentemente hay roces. Yo opino como Agustina, me parece que no tiene la chance de en estos meses encontrar la salida a esta economía que, como bien marcabas vos en la editorial, va a terminar con quizá este año cerca del 70% de inflación. Me parece que hay que afilar el número ahí. Vamos a ver en Twitter qué están opinando ustedes del otro lado, porque les hicimos la misma propuesta. ¿Hay solución? ¿Vos qué harías si te dieran el bastón de mando por una noche, por 12 horas, entre las 0 y el mediodía de la República Argentina? Hoy te dicen, sos presidente del país. ¿Qué vas a hacer para resolver, aunque sea uno de los quilombos que hay? No te digo todos, no te digo el central, pero bueno, veremos. Hashtag, ¿cómo es nuestro hashtag esta noche, Agus? Inflación. Inflación en 7 días. ¿Para qué le pregunto si le contesto yo? Qué gran pregunta. Es que yo sé que Agustina, desde lejos, era más complicado. Lo iba a inventar, además, no lo sabía, chicos. ¿Cómo no te dejé inventarlo? Vías de comunicación, entonces, en nuestro Twitter, que es @7_día, hashtag inflación en 7D. ¿Qué hago? ¿Prometo hoy que los vamos a leer? Siempre nos quedamos sin tiempo. Sí, los vamos a leer. Hoy vamos a tener tiempo, además. No. Agustina, ¿das tu palabra, tu honor periodístico puesto sobre lo que vamos a leer? Ay, caramba, no lo quemes tan pronto. Que me parta un rayo, chicos. Caramba. La vamos a sacar a la puerta. Nicolás Aroma está con nosotros. Le hemos puesto el mote de anabelista, cristinista o al menos kirchnerista. Después usted puede decirnos a dónde se ubica. Gabriela Lizana, que viene del masismo, productora además, así que le tocan todos estos temas de cerca. Y Alberto Beto Sabatini, director de LB8, referente del albertismo local, casi uno de los más esenciales de este momento. Después vamos a hablar de la reunión que mantuvieron este fin de semana. Gabriela, arrancaste vos, ya te voy a tutear. Sí, voy. ¿Por qué hay salida antes de los próximos 12 o 15 meses? Me parece que primero es una cuestión de actitud que hay que tener frente a la vida en general, ¿no? Es dramático pensar a este tiempo que falta para que termine el gobierno, decir no hay salida. Además, veía también los titulares que ustedes iban publicando. Vos decís, nadie le encuentra la vuelta a la inflación, ¿no? La verdad que la Argentina tiene este problema, yo te diría, estructuralmente y casi que culturalmente, ¿no? Cuando uno escucha economistas fuera del país, la verdad que es difícil entender lo que pasa. Lo que no podemos hacer es creer que nadie lo puede resolver, porque es como si vos fueras en un avión, tenés 3 pilotos distintos y vos sos el pasajero. Y digo, si este no sirve, andate. Está bien, no yo estoy viendo cómo los aviones chocan uno tras otro contra la misma Lo que pasa es que pared. va a chocar vos. O sea, llega un momento que si vos agotás todos los pilotos que tenés, decís, váyanse todos y te toca manejar, vos no sos piloto. O sea, es necesario un acuerdo, un consenso, que es algo que nosotros desde el espacio nuestro venimos reclamando mucho. Un acuerdo para salir de las crisis, que no es solamente el acuerdo con el Frente de Todos, es un acuerdo político. De Mendiguren, que es una persona que yo admiro mucho y al que sigo mucho, también por su experiencia en el manejo de crisis. Sí. Él estuvo en Mendoza hace poco, en su presentación del libro, explicó cómo en el 2021 la sociedad política, el sector político, con mucha madurez política, se puso de acuerdo para tratar algunos temas vinculados a problemas estructurales del país. Yo creo que nos está faltando al sector político, ahora voy a hablar como política, ¿no? Algo que a veces me cuesta porque no vengo de la política partidaria, ¿no? Vengo de otros sectores. Pero la verdad,
creo que es el esfuerzo que se debe hacer, que tiene que ver con salir un poco de lo que es esta grieta tremenda y estas discusiones de temas que son secundarios para sentarnos a analizar profundamente qué le pasa a la Argentina con la inflación. Ya quiero que volvamos enseguida a cuáles son esos acuerdos que supuestamente, según dice el Vasco de Mendiguren, fueron clave en el 2021 para encontrar una... ¿Y qué ves de positivo en eso que supuestamente se hizo? Vamos a darle paso a la mesa para que arranquen preguntando, por ejemplo, Agustina, dale. Sí, claro, porque me interesa esto último que estabas diciendo, Gabriela, y le consulto también a Nicolás Aroma, por este tema de encontrar el consenso. La última vez que escuchamos a Cristina Fernández, que fue de hecho hace 2 días, el 20 de junio, sonaba más como una opositora, más que una persona. Es como si se hubiera quedado sin teléfono, sin la posibilidad de hablar y conversar directamente con Alberto Fernández, con el gobierno del que forma parte. ¿No les dio la misma sensación? ¿No era Cristina una opositora el pasado miércoles? Lunes. ¿A mí le preguntás a él? A cualquiera. Dale, era para Nico, no, pero si lo querés... Mirá, sí, me parece que es importante en este contexto y en esta situación de no encontrarle la vuelta a la inflación. Te escuchaba vos en la introducción. Hay cosas en las que no coincido, por supuesto. Después las podemos explayar respecto al déficit fiscal y cómo se leen esos números. Dale. Pero tiene que ver esto de... Hay problemas de diagnóstico, incluso dentro del frente. Claro. ¿No? Entonces esos problemas de diagnóstico en un momento empiezan a chocar. Me parece que ahí hay un problema por resolver. No creo que sea que Cristina Kirchner, la vicepresidenta, haya actuado como una opositora, sino también como lo que estamos viendo, parte de las diferencias internas en la visión de la política económica. Para ir al tema inflación específicamente, ¿es el déficit fiscal la causa única de la inflación? Bueno, desde el peronismo creemos que no. Desde otros sectores se tomó ese diagnóstico en el 2015, un poco yendo a la introducción. Y vos fíjate que se hizo todo para reducir el déficit fiscal. De hecho, se lograron y se cumplieron metas de superávit fiscal en el año 2018 y 2019. Y fueron los 2 peores años del gobierno de Mauricio Macri. Yo quería decir eso y se me pasó. Hay un diagnóstico muy sesgado de la derecha, si se quiere, de Juntos por el Cambio. Sesgado, direccionado, incompleto, si querés ser bueno. Que es decir que todo se resolvía con 0 déficit fiscal, con equilibrio fiscal y sin emisión. Y son 2 cosas que prácticamente logró el macrismo, que emitió pero menos, y sin embargo se fue con un récord inflacionario. Y con otra cosa que se suma a lo que pasa hoy, que es inflación más recesión. Porque hoy tenemos un panorama inflacionario, que también está empujado muy externamente por la inflación mundial, pero con crecimiento económico. Digo, ojo con los diagnósticos que están dados y hechos de que es el déficit del problema y es el único problema. No digo que hay que emitir hasta el infinito, no es posible eso, pero ojo que nos lleva a un escenario de inflación más recesión. Claro. Peor que la situación actual. Y volvemos a lo mismo, leer mal. Así es. Rosana Villegas quiere hacer una pregunta. Pensaba en esto que estaban diciendo respecto del gran tema que es la inflación, y quería preguntarle a Gabriela, pero también lo podemos abrir a los 3 si esto lo pueden ampliar. Es ¿Cómo se piensa en invertir en un país con este nivel de inflación? Digo, a usted puntualmente le toca desde su lugar de productora vitivinícola, pero cualquiera que tenga que pagar un 931, que tenga empleados, también va a pensar lo mismo. ¿Cómo se invierte? Digo, hace poco el mismo gobernador se fue a Canadá pensando en que puede traer una inversión para Potasio Río Colorado, y una de las principales consultas es eso. ¿Cómo se invierte en un país tan inviable como la Argentina con esta inflación? Yo esta respuesta te la doy más como productora. Me cuesta mucho hacerlo desde lo político partidario, ¿no? Me cuesta. Ahora, ¿cómo invertís? Primero, y confío demasiado, quizás o mucho, en la pyme, en el empresario, ¿no? Siempre he criticado por las concentraciones económicas, los 3 o 4 grandes que manejan el mercado, pero la verdad que el espíritu emprendedor que tiene el argentino es tremendo, ¿no? Y lo notamos, por ejemplo, decís, bueno, pero ¿cómo vas a invertir en un país con estas características? Y sin embargo, desde mi lugar como directora del Vice Fideicomiso, muy vinculado al Banco Vice, claro, que es un banco de desarrollo donde hemos promovido un montón de líneas de crédito con tasas mucho más bajas de la inflación. Te digo que cada vez que vamos a distintos lugares a ofrecer esas líneas de crédito, es impresionante cómo el sector pyme, el sector empresario, el sector productivo se acerca y está siempre pensando cómo invertir y cómo producir. Pero que también necesita el crédito. Hay algo que nosotros como argentinos tenemos y que tendríamos que valorar muchísimo, y en Mendoza sobre todo, es ese espíritu de lucha que tiene el empresario pyme. Es la pyme, ¿no? Yo soy fuertemente defensora de la pyme.
porque es una realidad. A pesar de todas estas cuestiones, hay gente que invierte. Y te digo, el sector productivo vitivinícola, el sector ganadero de la provincia, en este momento está invirtiendo, porque cuando una persona va y poda una viña hoy con este frío, entonces estamos acá, ¿viste? Hay gente que en este momento trabaja todo el día, y es una inversión. Y vos decís, a veces nos enojamos entre nosotros, decís, invertir, enterrás dólares, porque muchos insumos son en dólares. Sin embargo, la buena noticia es que lo seguimos haciendo. Por eso se merece la gente que tiene este espíritu de trabajo y de producción, que la política haga el esfuerzo para brindar soluciones. Porque la verdad que el esfuerzo que se hace desde lo privado. Yo te digo, nosotros, primero, como sector productivo, como persona que viene de la industria, de la pyme, que conozco muy bien, yo te podría decir, necesitamos que más gente de estos sectores se arrime a la política partidaria, porque el tema de los diagnósticos es un problema. A nosotros, desde nuestras propuestas de solución, que te digo, decimos 15 años que venimos repitiendo un montón de cosas, lo que más me parece que falta es ese diagnóstico que tiene que ver... Realista. Diagnóstico, claro, diagnóstico sobre cuál es la causa de los problemas que muchas veces tienen que ver con las pymes, con las economías regionales, con los dadores de trabajo, que es la única forma que de verdad nosotros tenemos para salir. Y vinculado a la inflación, debemos considerar todo el tema de las cadenas agroalimentarias. ¿Qué pasa con las cadenas agroalimentarias? Índice IPOT, se los digo porque es muy interesante. ¿Cuánto se le paga a un productor en el campo y cuánto termina ese producto en la góndola? Si no estudiamos eso en profundidad, difícilmente vamos a poder atacar de verdad el tema inflacionario, porque siempre nos va a faltar esa pata. Traigo unos números para comentarles de eso que... Ahí vamos a eso. Pablo. Pregunto, cuando se interpreta cuáles son los problemas de conducción en tiempos de crisis, donde tiene que estar el timón bien firme, aparecen estos ruidos entre la fórmula gobernante y da la impresión, evidentemente Cristina Fernández ha planteado en los últimos discursos que a Alberto Fernández le falta un Estado fuerte, tener carácter, tener vigor, un vigor frente a las corporaciones, a los que manejan las grandes variables económicas. Internamente le reclaman que tenga carácter y se plante frente a la propia Cristina. Yo pregunto al sector, o a Sabatini, el sector más albertista, si creen que tiene esa posibilidad para llegar a fin del mandato. Bueno, yo primero, así como Gabriela decía, me cuesta hablar de la política, yo al revés. Yo quiero hablar desde la política. Pero quiero hablar desde la política porque hay cosas re importantes para decir sobre lo que plantea Pablo y sobre lo que hablábamos recién acá. Primero, tenemos que entender el contexto general en el que estamos teniendo esta conversación. Y sobre todo porque la gente que está del otro lado de la pantalla convive diariamente con este contexto general, ¿no? Nosotros acá hablamos de inflación, pero en los barrios la gente va al almacén y todos los días las cosas le cuestan 5, 10, 15, 20% más, dependiendo de qué cosas esté comprando. El contexto general, primero, no podemos escindirlo de lo que le ha tocado vivir a Alberto Fernández. No hay presidente en la historia de la Argentina que haya tenido que pasar por una pandemia de 2 años de estas características, aparte con un mundo entero que se para, donde nadie tenía un manual. Dice, ¿dónde está el manual para gestionar en pandemia? No hay, no existe. Había que hacer lo que te parecía mejor y si te ibas a equivocar o no, lo ibas a saber dentro de 6 meses. Después, con el diario del lunes, todos tenemos razón. Pero había que gestionar esos 2 años de pandemia, esos 2 años de una recesión terrible en todo el mundo. Fíjense que a todos los oficialismos del planeta después les ha costado muy caro, sobre todo electoralmente, a pesar de que han llevado sus países, sus gobiernos a través de esta pandemia. Y a la salida de una pandemia, encontrarte con un conflicto bélico internacional que te altera todos los precios de cuestiones muy sensibles, como los combustibles, como los granos y demás. Entonces, casi es como que no ha tenido respiro el gobierno de Alberto Fernández. Y tengamos en cuenta que veníamos de un gobierno que, a pesar de hablar mucho de economía y de haber vendido el mejor equipo económico de los últimos 50 años, hizo el desastre más grande de los últimos 50 años, tomó la deuda más grande de la historia argentina, con las tasas más terribles. No me voy a meter en lo económico más duro porque están Nico y Gabriela que la manejan tremendamente mejor que yo esa parte, pero lo cierto es que el resultado de la política económica del macrismo es terrible. Atrás de eso la pandemia, atrás de eso el conflicto bélico. A pesar de todo esto, fíjense que el 2021 cerró con un 10% de crecimiento comparado al 2020. Es decir, que ya en el segundo año de pandemia hubo un 10% de recuperación.
y para este año el crecimiento proyectado es superior al 4%. O sea que tan mal, por ahí como decían, yo creo que la dirección de este gobierno, si no cambia, que nos chocamos. Y con la foto, si uno ve la foto del día de hoy, decía es terrible. Pero si pones el foco en la película, veamos la película, no la foto. Y ahora voy a lo que puntualmente me preguntaba Pablo, es decir, vamos a lo concreto que tiene que ver con la política. El Frente de Todos es un frente, y es un frente genuino, porque tenés distintas expresiones adentro que no solamente es inevitable que choquen, sino que es esperable, es deseable y es sano que haya diferencias de opinión. Tiene que haberlas, si no, no es un frente, si no es un rejunte, como quizá pasó acá con Cambio Mendoza, no Juntos por el Cambio, donde aparentemente era un frente donde había expresiones de todo tipo y sin embargo nos encontramos un gran grupo de gente que lo único que hace es cumplir las voluntades eso está de la buenísimo. persona. Todo el mundo coincide con que está buenísimo el disenso y con que podemos reunirnos en una mesa y todos tener posturas distintas. El tema es que cuando lo hacemos para los medios o cuando realmente nos estamos juntando adentro para ver cómo se saca la Argentina adelante. Porque si no es como si todos tuviéramos una receta de lo que está bueno para el país y lo decimos en un evento, en un acto, en un plenario, en lo que sea, pero el tema es solucionarlo adentro, para que esto se traduzca en políticas económicas o públicas y que después tengan... Clarísimo. Ahora, te repito lo de recién. Con pandemia y todo, 10% de crecimiento en el 2021. Pero en pandemia y todo podrían haberse juntado igual y hoy se pueden juntar igual. Está bien, pero yo te digo esto. Veamos ese número, ¿no? Porque es importante esto. Yo te digo, sin pandemia, yo en lo personal creo que Alberto Fernández hubiese sido uno de los mejores presidentes de la historia. Ahora, con pandemia, y a pesar de todo lo que tenemos para criticar, porque es cierto que no hay que dejar de criticar y no hay que dejar de marcar en lo que uno está en disidencia y lo que a uno le parece que tiene que ser modificado. Che, contróleme la inflación, por favor, porque el sueldo no me alcanza. Es legítimo y necesario. ¿Sí? Ahora, analicemos este rol, porque está el choque, que Cristina dice una cosa. Yo creo que es muy genuino todo. Cristina es un gran cuadro político. Beto, pero es sano, lo marcás como sano. ¿A vos te parece sano que haya ese nivel de disidencia, como decía recién Agustina, se vislumbra hacia afuera y no se puede, y la sensación es que no tienen la chance de poder solucionar eso hacia adentro? ¿Te parece sano, de verdad? Si no existiera la chance de solucionarlo, realmente estaríamos en un escenario como el de la renuncia de Chacho Álvarez. Eso es no poder solucionarlo. Aguantar, callártela y después venir un día, prender fuego el barco, tomártela e incendiar todo. Quiero quiero que escuchemos a Gabriela y a Nicolás respecto a este tema, porque nos hemos metido en cuál es la forma de discutir las disidencias. Estamos diciendo si es sano que todos tengamos miradas distintas, como pasa adentro de un frente, ¿no? Ahora, para Cristina Fernández, primero el problema era Lozardo, después Bielsa, después era Cafiero, después era el vocero presidencial. Todas esas personas fueron corriéndose, fueron eyectadas, quizás por su propia presión, y sin embargo el problema lo tenemos. O sea, una cosa es la diferencia y la otra cosa es decirle borracho, mequetrefe, atornillado, inútil, inepto, que son todos los apelativos con los cuales se le ha caído a Alberto Fernández desde el cristinismo. Y Cristina, voy Nico. Cristina hablaba cada 6 meses, hablaba cada 2 meses, ahora habla cada 20 días y cada vez es más fuerte y más virulenta y cada vez es más agresiva. Digo, ¿esa es la forma sana de conducir un frente de gobierno en una situación tan compleja como esta? No parece ser la forma más correcta, por lo menos para varios, no digo para mí, para varios. Nicolás. Yo te comento un poco lo que hemos hecho desde acá en Mendoza, por lo menos los que hemos participado de las áreas técnicas, del equipo técnico económico en la provincia. Sí. Y la verdad que hemos, junto con otros colegas y participantes del Frente de Todos, hemos dado una instancia de discusión dentro del PJ, donde sí hemos podido intercambiar opiniones, diferencias de diagnóstico, de ejecución de políticas, a mi entender, algunas desalineaciones entre los objetivos y los instrumentos, algunos problemas de velocidad, comparto, en la toma de medidas y algunas cuestiones que todavía, en esa respuesta que yo te di, ¿se puede bajar la inflación? Yo te dije sí, me queda una parte por contestarte de qué habría que hacer y son medidas que hay que discutir, que pueden tener ruido, pero en un momento hay que darlas, si no es que queremos que terminemos con un piso de 80. Ahora? Por ejemplo, discutir las retenciones a las exportaciones. Con diferencias internas dentro del frente, pero si no vamos a descalzar el precio internacional en periodo de guerra, hoy los alimentos tienen precios de guerra. Chile con una inflación de hace 20 años que no tenía,
Estados Unidos aplicando medidas extremas en respecto de la inflación mundial en la tasa de interés, porque ve que la inflación se le dispara a un máximo de 40 años y todos los países... Después de una emisión récord. Sí, pero todos los países, estamos hablando que tienen inflación más alta, entre 30 y 40 años. Argentina, bueno, eso se le suma al alto nivel de inflación que ya traía. Entonces, si no vamos a actuar, digamos, de manera precisa y dar algunas discusiones, claramente el piso va a ser 80 sin que pase nada más. Pero no me queda claro si es la forma, vamos Pablo, no me queda claro si es la forma de discutirlas ya pedirle a Hugo Yasky que arme un plenario para salir a pegarle a medio gabinete y con personajes del gabinete aplaudiendo al lado, o sea, un Ferraresi, mientras Cristina le está pegando a sus compañeros aplaudiendo. O sea, Ferraresi piensa que él sí es un funcionario que funciona, por ejemplo. ¿Es la forma o no es la forma? Bueno, yo te cuento la forma que hemos adoptado acá dentro del ámbito que podemos manejar acá en la provincia. ¿Cómo lo maneja Cristina? Yo creo que en esa misma, yo creo que también, o sea, se hacen lecturas de los medios, en ese mismo plenario se dijeron cosas importantes respecto de la inflación, de los mercados concentrados, de cómo atacarlo. Bueno, salen algunas cosas que tienen que ver con la interna, puedo yo no estar de acuerdo más o menos, pero me parece que también salió y se puso sobre la mesa el tema del tema del trabajo, las nuevas formas del trabajo y los planes sociales, ¿no? Otro de los temas que también se transparentaron. Tengo pendientes a Pablo y la respuesta de Gabriela, pero no me queda claro, Nico, si es la forma para vos la que Cristina lleva de plantear sus disidencias. Mirá, la verdad que no sé qué decirte en ese sentido. O sea, yo me parece que en términos económicos eso se va a dar en el frente político, pero va a llegar a un punto de acuerdo donde en algún momento se va a tener que alinear las políticas con las discusiones y con los objetivos generales. Creo que ahí hay un problema hoy. Pablo, quería bajarlos un segundo de su condición de referentes de cada uno de los grupos internos del Frente Gobernante Nacional y ponerlos de mendocinos. ¿Cómo ven hoy por hoy la situación de crisis nacional, de las variables macroeconómicas que maneja la nación y cómo están viviendo la tierra adentro, las provincias? Porque también hay una expresión del peronismo federal que está planteando serias diferencias con la nación. ¿Dónde se ven ustedes y qué le objetan a ese gobierno al cual representan en la provincia ustedes como mendocinos? Primero, si me permitís, quería aclarar algo con lo que decíamos recién. Las formas en que se manejan los disensos también se van aprendiendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Nosotros, me parece que como argentinos, hay que decirlo, no estamos haciendo lo mejor posible en el manejo del disenso. No, hay cosas que no están buenas. Son errores que se cometen, son distintas, es parte del disenso. A ver, cómo administramos el consenso es algo que también se tiene que aprender. ¿Quién comete esos errores? ¿Quién los está cometiendo hoy? Todos los cometemos. A ver, yo creo que cualquier político, todo el arco político está cometiendo muchos errores, sobre todo en temas que tienen que ver con el consenso, porque promovemos mucho el disenso en un momento en que la sociedad reclamaría soluciones. Estamos en problemas graves, estamos en problemas que el mundo viene de una pandemia y estamos en una guerra, y nosotros parece que de lo que tenemos que hablar es de cómo hace uno el otro, o sea... Está bien, Gabriela, pero no todos lo manejan igual, porque no sale Cafiero a decir que Cristina no usa la lapicera o que no la usó los 12 años. Por eso te digo que si vos me preguntabas a mí particularmente, yo te diría, para mí no es la mejor forma. Para mí a ver, nosotros somos un frente y hay distintas partes de ese frente. Si fuéramos iguales en todos, en un solo partido. O sea, evidentemente hay distintas formas de ver algunas cosas. Yo lo que te puedo decir que desde el masismo, lo que venimos promoviendo mucho es sentarnos a hablar de 4 o 5 puntos, pero en serio, para ver cómo se resuelve el tema. Mira, masismo tiene la escuela de gobierno, que en su origen la fundó Labaña, el Vasco de Mendiguren, y a partir de ahí siempre ha habido una manera de estudiar cómo salir adelante de las cosas. Por eso yo quiero también llevar cierta tranquilidad a la gente, de que no todo el arco político está viendo cómo pelearse en los medios de la mejor forma, ni es eso lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que de verdad están y estamos muy preocupados por buscarle solución a problemas que nos atañen a todos en definitiva, ¿no? ¿Lo de Pablo? Opinión y reclamo de los mendocinos, de los peronistas mendocinos, a los economistas nacionales. No, nosotros primeramente somos mendocinos, o sea, yo tengo claro eso, ¿no? O sea, el Frente Renovador al que pertenezco, lo primero que sabe de mí es que nosotros somos mendocinos, hemos presentado un partido mendocino y hay que mendocinizar el Frente Renovador. ¿Por qué? Porque Mendoza es una provincia, podríamos decir diferente. Vos cuando estás en Buenos Aires, ven a Mendoza como
la mejor provincia del país. Porque claro, el turista viene, es genial. Si vos tomás un avión en Buenos Aires, te venís, recorrés las bodegas, que no son para nada muestra de la realidad total, ¿no? Pero vas a las bodegas, boutique, paseás por el centro de Mendoza 2 minutos y te volvés, creés que estás en California. Ahora, si vos te pones de verdad a estudiar los números de la provincia, te das cuenta que no es California, estamos bastante lejos. Y que de verdad tenemos una deuda, la política tiene una deuda tremenda en Mendoza con los problemas centrales de la provincia. Por ejemplo, el agua. Nosotros, Mendoza es un desierto. Y no tenemos una política de administración de un recurso escaso, que es la fuente clave para el desarrollo de la provincia. Y nos parece que la solución va a ser la plata de Portezuelo. ¿Vos crees que alcanza la plata de Portezuelo? Necesitamos 5 Portezuelos para resolver el tema del agua en la provincia. ¿Hay que unificar la gestión del agua nacional? ¿Cómo? ¿Hay que unificar la gestión del agua en un organismo nacional? No, creo que no. Creo que no. Yo soy muy defensora del agua porque sé lo que es el agua para la producción y también me parece que tenemos que tomar conciencia de que el agua, para que la tome todo el mundo, toda la gente también en la ciudad, ¿no? Porque a veces se habla del agua, viste, como que es de los productores y cuánto pierden los productores. ¡Ojo! Pero, Gabriela, ¿estás diciendo que hacen falta 5.000 millones de dólares para resolver el problema del agua? Yo te estoy diciendo que el problema del agua que tenemos, el problema que tiene Mendoza del agua en general, no se soluciona con la plata de Portezuelo. O sea, acá el concepto, Beto, puedes meterte cuando quieras. El concepto que reina es que sobra la plata de Portezuelo. ¿Que sobra? ¿Que sobra? ¿Que sobra para qué? Para resolver el problema del agua. ¿Cuál es el problema del agua? Por ejemplo, primero diseñar los sistemas para que se deje de regar a mando y se empiece a regar por goteo, diseñar los sistemas para que se exija a los regantes de Mendoza regar de esa manera que cuide el agua y después proveer la infraestructura para que se deje de perder el 50% del agua que se pierde en la cañería, que están totalmente en desuso. El criterio reinante, el cual no estoy necesariamente defendiendo, es sobran 1.023 millones de dólares para arreglar eso. No lo sé. No, yo lo que te puedo asegurar es que primero lo que necesitamos es estudiar en serio, hacer un diagnóstico profundo de la gravedad del problema del agua en Mendoza. Porque ojalá fuera solamente dejar de regar a mando. Ojalá fuera solamente impermeabilizar las acequias, ojalá fuera solamente cambiar los caños. Ahí vamos con esto de vuelta. Está bueno el tema para seguirlo, ¿ves? Sí, quiero subirme a lo que dice Gabriela, porque el problema es más allá que el agua. No es solamente el agua el problema de Mendoza. Vos pensás que Mendoza hace años que viene cayendo en su Producto Bruto Geográfico. Esto seguramente después Nico y Gabriela pueden precisar todavía mucho más al respecto, que la tienen clarísima con esto. Pero venimos cayendo. Neuquén nos pasó hace tiempo. Mendoza, recién Gabriela hablaba del aeropuerto, llegás al aeropuerto de las bodegas. Si alguno de ustedes tiene algún pariente, conocido, amigo que haya llegado a Mendoza al aeropuerto, que le cuenten cómo fue la experiencia de llegar. Porque se supone que somos una capital internacional del vino y vos llegás al aeropuerto y apenas hay 2 carteles publicitarios. Y si tenés suerte, el taxista o el remisero que te llevan del aeropuerto al hotel te tiran algún dato de a dónde tenés que ir. Entonces, ¿dónde está esa gran capital del vino? ¿Qué estamos haciendo con eso? Mendoza tiene el paso fronterizo más importante de América del Sur. El más importante de América del Sur. ¿Sí? Estamos casi en los valores, un poco menos, 70% de lo que pasa por el Canal de Panamá. ¿Somos el 70% de Panamá en Mendoza? No. ¿Qué servicio le ofrecemos nosotros a la logística internacional del paso fronterizo más importante de América del Sur? Una banquina de tierra le ofrecemos. ¿Qué servicio ofrecemos en la provincia para todo eso? Ninguno. Entonces, cuando vos ves, dice, Mendoza está endeudada, decía recién Nico, y la verdad que Mendoza se parece a una familia que todos los meses paga el supermercado con la tarjeta y después va y paga solamente el mínimo porque no le alcanza y va juntando deuda. Ese es el modelo que después nos lo quieren vender como un ejemplo nacional. Y la verdad que año a año debemos más plata, somos más pobres, producimos menos. Los sectores productivos, lo hablábamos con Gabriela antes de entrar, 12.000 hectáreas menos de viñedo tenemos en los últimos años. Tenemos el problema del riego, como decís vos, la tecnología de riego no crece, pero el problema es mucho más grande. No hay proyecto de provincia. Esta provincia no va a ningún lado hace muchos años y es momento importantísimo
de que nos sentemos a construir un proyecto de provincia. ¿Qué hacemos con la logística? ¿Qué hacemos con lo productivo? ¿Cómo crece el turismo? ¿Cómo acompañamos a los productores? ¿Cómo dejamos de pedir plata prestada y dejamos de decir que eso es un modelo? Porque en realidad el único modelo que yo escuché en los últimos 6, 7, 8 años es el de critiquemos. Alberto, quiero escuchar. Rosy hace una pregunta. Sí, en realidad porque me parece que no respondieron lo que planteó Pablo. Pablo les decía, a ustedes como políticos mendocinos, ¿qué hacen para reclamarle al gobierno nacional lo que creen que es necesario para que llegue a Mendoza? Me parece que no escuché esa respuesta. Déjame tener un solo dato, Gaby, por favor. Este año el Ministerio de Obras Públicas de la Nación invirtió 61.000 millones de pesos en Mendoza. El Banco Nación renovó el contrato con la provincia de Mendoza, le refinanció una deuda a tasa UVA que era de 18.000 millones de pesos, refinanciada. Y encima le abrió líneas de crédito por 450 millones de pesos. La cantidad de cosas que hace el gobierno nacional en Mendoza son muchas. El tema es que Mendoza es una bolsa llena de agujeros. La verdad que en Mendoza la cantidad de IFES y repros que bajó el gobierno nacional son muchísimos. Convengamos que al Banco Nación también le conviene tener a Mendoza. Claramente, porque es su agente financiero. Al Banco Nación no le conviene regalarte intereses. Ahora, el concepto claro, da la impresión. Le conviene cambiártelos porque vos lo sigas manteniendo como agente financiero. Pablo decía, ustedes como representantes de fuerzas políticas nacionales, ¿qué mensaje llevan a la nación en pos de Mendoza? Claro. Y un montón. Realmente... Porque parece Mendoza, que estamos hablando de una tremenda crisis nacional, pero con Mendoza hizo todo bien. Con Mendoza se hace mucho, perdón. Seguimos, no, Nico, no quiero monopolizar. Yo creo que si la pregunta es sobre qué hacemos individualmente nosotros o como espacio, yo te lo puedo decir concretamente. La verdad no la había identificado la pregunta así. En el ámbito en donde me toca a mí moverme, que por suerte es vinculado a los sectores productivos, constantemente lo que intento es que se hagan los diagnósticos que corresponden primero, y cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una concepción bastante unitaria todavía, ¿no? Y a pesar de... Entonces hay una mirada muy porteña, muy local, muy bonaerense de un montón de cosas. Por lo tanto, es una lucha constante a quienes somos funcionarios de las provincias, incluso con las personas de nuestro propio espacio, para instalar primero esa conciencia de las realidades provinciales y eso les pasa a todos los partidos, porque ¿cuántos votos suma Mendoza? Seamos realistas. Entonces, claro, como Mendoza no suma votos, por ahí ninguno, ni el PRO, ni Cambio Mendoza, ni el MASIM, ¿no? Es una crítica general, ¿no? Digo, se pone el foco a las soluciones de la mayoría. Entonces, es un esfuerzo que sí, quien es funcionario de la provincia debe realizar. Primero, para poner en valor la problemática local y la problemática de las diferencias de las diferentes provincias. Y después de eso, hay que idearse las soluciones también, porque no creo que nadie desde fuera de Mendoza nos prepare un plan estratégico para Mendoza. Mira, te voy a contar un ejemplo muy concreto de algo que estamos haciendo vinculado a la producción y que es optimista. Nosotros venimos, y con algunos de ustedes hace años que venimos hablando de lo mismo, sobre la producción, la vitivinicultura y lo que iba a pasar, que ya pasó. Pérdida de hectáreas cultivadas. Zona este, muchísimos productores dejaron, ya se abandonó. Yo no podría ponerme ahora a hablar de lo que hablaba hace 5 años, ya se abandonó. ¿Qué estamos haciendo? Buscándole una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Mendoza ganadera. Mendoza ganadera. Y sí, Mendoza era ganadera antes de la vitivinícola. Cuando vos vas con el concepto de Mendoza ganadera a la capital federal, dicen, árido, Mendoza, ganado. Sí, árido, Mendoza. ¿Qué hicimos? ¿Qué hice? Trajimos funcionarios del Ministerio de Agricultura, directores del banco, para que vieran lo que era la sequía. Fuimos a Santa Rosa, a La Paz, ver lo que es la sequía, mostrarles a quienes están con esa posibilidad, mostrarles de qué se trata. Hoy hay grandes posibilidades de desarrollar la ganadería en la provincia de Mendoza y estamos justamente por presentar un plan estratégico ganadero. Sí, se han hecho cosas, no alcanza, hay un potencial extraordinario para producir forraje para que podamos tener crecimiento ganadero. La provincia, del 100% de carne que consume, produce el 15%. Mirá si tenemos margen para crecer. Claro. Debemos orientar las políticas locales para promover la producción de forraje para que podamos crecer en algo como la carne, que tiene una demanda extraordinaria, externa, pero tenemos un consumo local interesante y una oportunidad para el sector productivo
muy optimista. Sabatini contestó cuánto hace la Nación por Mendoza, lo puso en números y lo puso en nombres y apellidos, ejemplo Banco Nación. Gabriela habló de la Mendoza ganadera como un ejemplo de buscar resoluciones, además de plantear los problemas en la Casa Rosada. Nicolás puede contestar lo que quiera respecto a qué hace el peronismo mendocino con esto, pero yo le pido antes otra. ¿Cómo se baja la inflación? Bueno, me parece que hay que atacarlo por las diferentes causas que producen esa inflación. Hablamos recién de que el déficit no es la única causa que lo produce. Esto no implica emitir al infinito, implica tener un plan de sostenibilidad que un poco equilibra. A ver, la economía es una cuestión de equilibrios. No se puede todo de una cosa y no se puede todo de la otra. Cada objetivo que vos atacás, mientras más instrumentos pones en ese objetivo, te empieza a desordenar el resto. Entonces, todo tiene que estar en cierta armonía, algo que parece difícil en Argentina. La estantería. Claro, digo, eso hay que tenerlo claro. Después, me parece que tomar medidas en algunos focos de ese diagnóstico de inflación que nosotros decimos no son de la emisión, pero vienen de otro costado y que por ahí me parece que no se está haciendo un debate serio respecto de eso. Por ejemplo, nombré recién, ¿qué hacemos con la administración? Por ejemplo, del comercio exterior, ¿no? ¿Es momento o no de aumentar o bajar retenciones, que es un instrumento para descalzar precios internacionales de los precios de los alimentos? Hoy la harina, en la esquina acá de la casa, te sale dividiendo por kilo en vez de por tonelada, te sale el precio internacional del trigo. Retenciones, ¿qué más? Eso por el lado. Después me parece importante lo que se dijo el otro día. Hay que ver que ese colador que está un poco hoy, que es el Banco Central, empieza a atajar algo más, porque estamos en un periodo récord de exportaciones donde el Banco Central no está teniendo reserva. Recordemos que una de las causas de inflación en Argentina siempre latente es qué pasa con el dólar. Entonces, mientras vos empezás a tener cada vez menos dólar en un momento récord de exportaciones, sí, ¿qué estamos haciendo en la administración de las importaciones que son récord porque efectivamente está creciendo la economía? Ok, pero hay una parte que hay sobrefacturación de importaciones. ¿Quién está analizando ese tejido de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y cómo se unifica con AFIP Banco Central? Ahí hay otra pata también que tocar. Un poquito al Banco Central y a la AFIP se les está escapando la tortuga con lo que Cristina llama el Festival de Importaciones. Yo creo que sí. Hay que pasar un juego, así que lo voy a dejar para enseguida. Quiero preguntarte, y quédense porque va a responder Nicolás Aroma, hoy nuestro representante del cristinismo, qué pasa con las organizaciones sociales y si está bien lo que dijo Cristina de que ellos quieren monopolizar. Esta parte es toda de esta mesa que está aquí a mi derecha, de Agustina Fiadino, fundamentalmente como mente malévola de Rosana Villegas y de Pablo Gerardi. Cambiame todo, cambiame el clima porque vamos a ir a un juego, una consigna, todos. Como quieran llamarlo, pero les vamos a presentar lo siguiente: una serie de opciones, una consigna primero y una serie de opciones, y ustedes de esas opciones tienen que elegir solamente una. Un multiple choice. Exactamente. Bien. Vamos a la primera y le preguntamos entonces a nuestros invitados si la inflación, de acuerdo al criterio de ellos, se soluciona con, no sé si ya lo tenemos para ponerlo, ahí tenés. A, dolarización o 1, dolarización, 2, rebaja de impuestos, 3, fomento del consumo o ninguna de las anteriores. Cortita y del pie, arrancamos por Beto. 4, ninguna de las anteriores. ¿Ninguna de las anteriores? Sí. Tenés un segundo para contestar. La dolarización no resuelve nada, la baja de impuestos lo único que hace es reducir la posibilidad del Estado de dar respuestas, y la otra era el fomento del consumo. Fomento del consumo. Y el fomento del consumo es un efecto final de algo. Lo van a responder mejor yo, que son economistas, pero si no tenés algo atrás del consumo, ¿qué vas a hacer? ¿Dar plata para que se consuma? Lo único que haces es aumentar más la inflación. Bien. ¿Le preguntamos a Gabriela? A Gabriela, se tiene que jugar por una, claro. Mira, si tuviéramos la respuesta de cómo bajar la inflación, podríamos hasta ir a Inglaterra ahora, nos contratarían para resolverles el problema. No la votarían como candidata a intendenta, la votarían como candidata a presidenta. A presidenta de la voz, no sé, del mundo, emperador. Sí, tal cual. Emperatriz universal. Yo me juego por la rebaja de impuestos, pero agregándole otra cosa, el estudio de las cadenas de valor, que nadie lo tiene en cuenta, pero para mí es clave para poder empezar a estudiar el problema de la inflación. ¿Y Nicolás? Está serio. Yo ninguna de las anteriores, y explico un poco ahí, coincido con el Beto en algunas cosas, pero quiero hacer un refuerzo. Hoy hay un contexto muy complejo de la inflación, hay una inercia alta, no es fácil, es mentira si alguien trae un plan
donde la va a bajar a un dígito. Creo que nos tenemos que conformar con reducirla al 20-25% en los próximos años, y hay que hacer mucho hincapié en las políticas de precios. Digo, en las políticas de ingreso, y para cuidar esas políticas de ingreso, o sea, cuando se le inyecta un poco de adicionar a las familias para que puedan llegar a fin de mes, hay que atacar directamente el tema como condición necesaria, no suficiente, el tema de los controles de precios. Digo, no ataca el fondo de la inflación, pero hoy el mundo está aplicando esto para cuidar por lo menos esas políticas de ingreso, porque realmente la cosa está complicada en el mundo. En nuestro país no ha funcionado el control de precios. En algunos momentos sí, los planes de estabilización completos, como en el famoso plan austral, que tuvo cierto éxito en el primer momento, necesariamente tenía que tener un control de precio. Bueno, pero ¿cómo terminó después eso? Está bien, pero le permitió tirar 2 años muy complejos en un contexto bastante difícil. No es poco para Argentina. Bueno, pero ¿cómo terminó horrible? Bueno, pero Sí, perdón, por supuesto. seguimos, ya vamos. Se está poniendo interesante. Pablo, dale. Vamos, otra plaquita, otro juego. Este es el caso, 3 opciones. Se pueden jugar por una de las 3 o hacer un cóctel ahí. La crisis económica y política se explica por las internas y falta de acuerdo en el frente de todos, el gobierno de Macri o el contexto internacional. Bueno, Beto ya lo respondió. Sí. Al principio. Bueno, no, está bien. ¿Yo qué dije? ¿El contexto internacional o no? Y habló de la película. Pero no le dirección el juego. No, está bien. Primero es Se aburrido, metió como no es capítulo. un juego divertido, porque las preguntas No, son pero sí, matadoras. es verdad. Primero, Es verdad que yo igual dije el contexto internacional, y para mí es importantísimo hoy. Pero ese contexto internacional no podés analizarlo solo. Venís de una pandemia, venís de la política del macrismo que realmente falló en sus objetivos, indistintamente de si uno está a favor o en contra. Y por ahí vos decís, bueno, ¿le vamos a cargar a este gobierno la responsabilidad de todo esto? ¿Puede Alberto Fernández en 2 años y 8 meses, en 3 años de gestión, revertir los 4 del macrismo más la pandemia más una guerra? Esa es una buena pregunta para hacer. Gabriela es la primera que nos bardea un juego al aire, ¿no? Pues Está bien, lo bardean el juego, termina perfecto. No tengo mucho oficio, bueno. perdón. Pero los que están del otro lado tal vez se estén divirtiendo igual. Y bueno, eso sí, pero es la idea. Ellos son los importantes. Ahora Claro, va a la quedar idea. última, Nicolás. No Yo contestó creo- Gabriela, no contestó. No, por eso va a quedar última. La retórica. Contestó que el juego es aburrido. no importa. Suficiente. Paso palabra. Yo creo Paso que hay un tema que se tocó el otro día. La inflación en gran parte hoy está acelerada también por el enorme endeudamiento. Digo, el endeudamiento, aún dentro de la tesis de que la emisión genera inflación, si vos te endeudas, autogenerás déficit. El déficit es mayor. Y si ese endeudamiento es en moneda extranjera, mucho más. Mendoza es un ejemplo de esto. Hoy el condicionamiento en la economía de Mendoza y en las finanzas de Mendoza, y en algo que no se ha tocado hasta hoy, pero me parece importante, es qué pasa con las prestaciones en educación y salud, está dado por la deuda que se tomó en dólares en el año 2016 y que no solamente hizo un daño muy importante a la finanza y a la economía, sino que nos condiciona el futuro. Cortito, pero recién veo en el noticiero que el ministro, con mucho respeto lo digo, el ministro dijo que el superávit, que siempre se vendía como un logro, ahora se intenta ocultar en los bolsillos. ¿Por qué? Y porque ese superávit tiene un objetivo y no va a ir a salarios y no va a ir a inversión pública. Tiene un objetivo, es que el año que viene, en plena campaña electoral, vencen 110 millones de dólares en Mendoza y tenés que juntar a pesos de hoy por lo menos 30.000 millones de pesos para ver si los podés pagar y no defaultear la deuda. Digo, el endeudamiento también es parte de la inflación actual. Bien. Yo diría Seguimos. Perdón. Sí, No, sí, sí, el sí. punto 4, que no estaba en este, estaba en la placa anterior. Sí, ajá. Esos 3 puntos son la causa más otros. Bien. Rosana. Avanzamos con lo que creen ustedes que puede ser la ley más urgente. Hay 3 opciones, ahí se las estamos mostrando. La instauración de boleta única, algo que están militando desde Mendoza y tiene bastante resistencia a nivel nacional, sobre todo del Frente de Todos. El recorte de la Corte Suprema o la ley de alquileres, que es justamente lo que se está debatiendo también en el Congreso. Argumentamos menos en esta, ¿no? 1, 2 o Sí, 3, sí, sí. así avanzamos. ¿Quién quiere arrancar? La más Nicolás. urgente. Sí, ley de alquileres, sin ninguna duda. ¿Es la más urgente? Urgentísimo. ¿Y estos 2 dictámenes que hay, estos 2 despachos? No me gustan demasiado. Ninguno. ¿Por No. qué? Cortito, ¿por qué? No, porque vuelven al sistema anterior que tampoco lo solucionaba. Había que modificarlo, pero bueno, me parece que hay que seguir discutiéndolo, pero así como está no. Pero no tenemos a funciona. Marisa Uceda ahí en 2 de las comisiones que lo trataron. ¿No llevó un proyecto convincente? Complicado. Sí, sí, lo que pasa es que, a ver, había que modificar la ley
es difícil el esquema, pero hoy hay un gran problema que es que el déficit de vivienda no está logrando permitirle a la gente que no tiene la vivienda alquilar de una manera razonable de acuerdo a la canasta básica y el salario. Gabriela. El problema de la vivienda me parece que no se resuelve con la ley de alquileres. Me parece que una ley de alquileres es necesaria. Ninguna de las tres las veo urgente. Veo urgente un proyecto de ley que está en el Congreso en este momento, que se está trabajando sobre las cadenas alimentarias. Insisto en esto porque me parece que es uno de los aspectos que son necesarios para justamente la inflación, que es lo que más nos urge. Alberto. Yo voy a coincidir con Nico, como recién él coincidió conmigo, ley de alquileres de esas tres, pero sobre todo porque hay un mensaje importantísimo para dar en esto. Hoy tenemos un montón de personas menores de 30 años que están en proceso de terminar sus estudios universitarios, están empezando a ver cómo hacen su vida, están empezando a ver cómo empiezan a tener esa independencia con la que sueñan desde que tienen 15 y 18 años. Y una de las primeras cosas que los asusta es esto: ¿cómo me voy de la casa de mis viejos? Si no me alcanza para pagar ni la mitad de lo que vale un alquiler. Entonces empezar a construir, pero no una ley de alquileres que resuelva un parche, sino empezar a pensar, como dijo Nico recién, hay un problema habitacional y quizá hay una ley de alquileres que tiene que completar eso y decir, che, cuando termines con lo que ganes, vas a poder ir a vivirte a tu casa tranquilo y hacer tu vida. Vamos con otra. El problema de Alberto Fernández, quiero que se la jueguen en esta. La primera opción, el problema de Alberto Fernández es que quiere tener 1 millón de amigos como primera opción. La segunda, que no toma decisiones fuertes en relación al empresariado. Y la tercera, que no cuenta con el apoyo completo del Frente de Todos. Para, ¿querés arrancar con Beto o con Sí, Nicolás? claro, Si quieren, uno de los dos tiene que arrancar. Si quieren voy yo, pero Dale, bueno, dale. tenemos para hablar 40 minutos. No, Yo no creo que Alberto Fernández tenga ninguno de esos problemas. ¿No? Y que primero querer tener 1 millón de amigos no es un problema, es un hermoso anhelo. Pero si a todos les decís lo que quieren Alberto, escuchar, pero para ¿qué que decís no que se tiene den. otros problemas? Por supuesto que tiene otros problemas, porque no hay ningún presidente o presidenta que no haya tenido problemas. No creo que no tome decisiones fuertes, sí creo que él lo que apunta es al consenso. Es presidente por el consenso. Por eso quiere tener 1 millón de gobierna amigos. por el consenso. No, consenso no es amigo. Nosotros tenemos un consenso acá y eso no nos hace amigos. Puede ser. Consenso y amistad no son lo mismo. No. Y no creo que no tenga el apoyo del Frente de Todos. Obviamente no hay coincidencias en el Frente de Todos. Y yo insisto en que para mí está bueno que así sea. Y no es la primera vez que pasa. Es la primera vez que se le da tanta importancia. En otros casos, bueno, cuando fue lo de Chacho Álvarez, que yo decía recién, fueron 2 años de enfrentamientos permanentes y no se le dio esta relevancia hasta que Chacho Álvarez renunció. ¿Sí? Han habido muchos casos. El Frondizi, hoy justo recordábamos unas palabras de Frondizi antes de que, cuando él se veía venir el golpe, hizo todo un discurso hablando de que necesitaba el apoyo de los que hasta el momento no lo habían apoyado, a pesar de ser parte de su gobierno. No es la primera vez que pasa en la Argentina, es la primera vez que le damos tanta relevancia, eso sí, seguro. Gabriela. Yo creo que daría un poquito vuelta la segunda. No es que el Frente de Todos no lo apoyen. Creo que él debería escuchar un poco más a las distintas posturas del Frente de Todos hacia adentro, para poder de esa manera, con más consenso, resolver algunos problemas serios que hay. No termina de dar bola Alberto Fernández a todo lo que se le dice desde los sectores del Frente. Creo que hay un cambio, según escuchaba hoy y según nosotros tenemos entendido desde el Frente Renovador. Justamente hoy se ha anunciado una posibilidad de diálogo con el espacio, sobre todo de nuestro. Vamos a ir a ese tema me parece enseguida, que podría empezar a verse algunas soluciones si él abriera un poco. Volvemos al juego, nos quedan, aunque para Gabriela sea un embole, volvemos al juego. Nicolás Aroma tiene que responder. Bueno, no, comparto con elegir la 2 y dar la vuelta un poco con Gabriela, pero me parece que hoy el principal problema que tiene el gobierno, si querés, es que alguna recuperación económica, algunas buenas indicadores de la economía no están llegando a las familias. A mí me preocupa eso. Bueno, otra plaquita. Acá pueden argumentar menos, creo que les va a costar menos. Ahí, a jugarse por una u otra. Una medida que cambiaría el rumbo económico. Fíjense qué opciones. Expropiación de Vicentín, un fondo para pagarle al fondo o el gasoducto, Néstor Kirchner. El gasoducto. Bien. Nicolás. Sí, el gasoducto. Beto. Coincido el gasoducto. Mira. No, eligió. Aroma no eligió el fondo para el fondo. Alcoyana, También es muy hay una importante. coincidencia. También es muy importante, pero me parece que el gasoducto da vuelta a la matriz energética y ahí tenemos un agujero. Bueno, vamos con un político, el político del futuro. Estas son las opciones que les estamos dando. Máximo Kirchner, Guado de Pedro o Sergio Massa. La respuesta de Gabriela ya está cantada. Ya está cantada. Guado de Pedro. Guado de Pedro. Y de esos tres,
Le faltó el albertista. Sí, me faltó el albertista. Bueno, puede agregar la opción. ¿Puedo agregarte, sí, claro. puedo agregarte alguno? Y hay algunos que realmente me gustan mucho. Bueno, uno solo. Tengo que elegirte a uno. No elijas a Matías Culfas, que ya se fue. No, aparte es más técnico que político, Matías. Pero, por ejemplo, Descontamos a Guzmán, te nombro al vicepresidente del Central, Sergio Goyechesen, que me parece un tipo genial, un gran constructor y un tipo muy formado. Lo anotamos. Los tenemos que despedir. Antes de agradecerles una de las mesas más interesantes que ha tenido 7D, por supuesto, en mi humilde opinión. La última cortita para Gabriela. Se viene un congreso del Frente Renovador. Un sector del masismo quiere que Massa se vaya del frente o que al menos deje la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su opinión personal? En 10 segundos, porque ya me están retando acá. No es tan así la consigna, ¿no? Creo que lo que sí se pide, hubo mucho diálogo cuando se formó el Frente de Todos dentro del masismo, y lo que sí se pide es que se lo considere más a Sergio con sus propuestas, las propuestas sobre todo económicas, y lo que tiene el espacio, que se busque la manera de que se escuche un poco más todo esto que Sergio, pues yo digo, él también es la persona del futuro, ¿no? Hay un gran esfuerzo de construcción para solucionar los problemas, y eso es lo que se está pidiendo un poco. El Congreso también tiene que ver con que necesitamos escucharnos dentro del frente, ¿no? Y contar un poco como funcionarios qué es lo que se está haciendo. Un Congreso para poner sobre la mesa lo que el frente también es, ¿no? No es solo en función a Alberto o a Cristina, es para nosotros. Gracias, Gabriela. De nada, al contrario. Gracias, Alberto, por venir. Muy amable. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias, Nico. Gracias. Segunda vez de Aroma acá en 7D. Pausa, nos queda mucho para compartir con vos. Vamos a hablar un poquito en la mesa de los temas que han movido la semana, así que no te muevas, queda 7D. Ya venimos. Yo quiero cualquier vicio. Elijo siempre el más rico. Chocolate con almendras o con maní o chocolate blanco o cualquier vicio que te quieras comer. Probá los nuevos vicios. Un chocolate con todo el sabor y la calidad de Bonafide. Viví tu día con una sonrisa toda la mañana, una dosis de entretenimiento al mediodía y una compañía especial en la tarde. Tu día con una es un día para vos. FM Una 96.1. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Dúo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. De lunes a viernes a las 12, toda la información pasa por Noticiero 7 El Mediodía. Móviles en vivo, entrevistas y el análisis de la mano de especialistas. Noticiero 7 El Mediodía. De lunes a viernes a las 12. En el 7 te informás antes, te informás mejor. Volvimos. Silvia y este dúo volvió con todo. Cuando vayas a la farmacia a buscar a Dermicina, te vas a llevar 2 al precio de una. Vamos, que un tropezón no es caída. Y vos decile chau a ese granito. Para todo lo que necesites, a Dermicina 2 en 1. De Laboratorio Elea. El monóxido mata en silencio. Evita intoxicaciones. Apaga estufas antes de dormir. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. La llama debe ser azul. Mantén los ambientes ventilados. Ante cualquier síntoma de intoxicación, llama al 911 o acudí al hospital o centro de salud más cercano. Gobierno de Mendoza. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Dúo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Para todo, a las 16:30, porque tus tardes son más divertidas en el 7. Para todo y quédate con nosotros. De lunes a viernes a las 16:30 por el 7. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el poder de la naturaleza en tu ropa. Llegó el mejor skip de la historia.
Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Para que ya no tengas que elegir entre cuidar tu ropa y cuidar el planeta. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Probalo. Fundación Grupo América te invita a sumarte por 5º año consecutivo a la campaña solidaria Frío Cero. Tu ayuda abriga. Puedes colaborar con ropa de cama, frazadas, buzos, gorros, pullovers, medias, calzados y cualquier otra prenda de abrigo en buen estado. Acerca tu donación a Canal 7, Manuel Azáez 2421 de Las Heras o llama al 412-9200 para coordinar la entrega. Tu ayuda será destinada a diferentes instituciones de la provincia. El Frío Cero es posible. Te necesitamos. Es una iniciativa de Fundación Grupo América. El 100% de las personas que probaron Ala para diluir están satisfechas. Lo práctico de esto es que esté la ropa sucia así como esté, un lavado y queda la ropa impecable. Evalúe el costo general del lavado y realmente me cuida el bolsillo. Ala para diluir, 20% más económico por lavado. Segundo bloque de Séptimo Día. Está linda la pausa porque estábamos charlando un poquito de lo que dejó, que seguramente mañana lo analizaremos en Diario 1, en Hola Mendoza y en Radio Niwil. Arranca un momento muy importante entre los intendentes de la provincia, primero pensando en el año que viene, pero nos metemos en San Rafael porque en julio vuelve Emir Félix. Casi que fue primicia de ustedes dos, chicas, ¿o no? Bueno, más de Rosana Villegas que mía. ¿Qué va a pasar ahí? Lo trabajamos en conjunto, pero lo concreto es que Emir Félix está listo para volver. Ya le puso fecha, posiblemente sea el 4 de julio, aunque él respondió que si está listo antes, tal vez sea antes. Bien. Lo que muestra que se sale de la gatera por retomar las riendas de la Intendencia. Hay que recordar que estuvo más de 68 días internado, que tuvo una neumonía muy grave, que lo tuvo en terapia intensiva, que hubo mucho miedo por su salud, lo decían todos en su entorno, pero se recuperó y está listo para volver. Eso es lo que él mismo dice cuando agarra el teléfono y contesta la requisitoria nuestra. ¿Qué es lo que de alguna manera está haciendo? Bueno, es lo que nos cuenta también la AUS en función de esta recuperación. ¿Qué es lo que tiene que hacer para volver a la Intendencia? ¿Qué tiene que hacer? Y bueno, el proceso de rehabilitación está siendo muy largo, obviamente por todo lo que le pasó. Estamos hablando de que actualmente está con fisioterapeutas, está con kinesiólogos, con profesores de educación física. Tienen que hacer ejercicios no menos de 2 veces diarias, con lo cual la recuperación y la rehabilitación es muy importante. Él, de todas maneras, deposita toda su confianza en otro político de su familia muy importante, a quien todos conocemos, que es Omar Félix. De hecho, yo les diría que una de las decisiones más importantes que toma Emir Félix, de acuerdo a lo que dicen sus allegados, antes de internarse, es designarlo a Omar Félix como asesor ad honorem de la comuna. O sea, antes de internarse, Emir lo designó a Omar como su asesor ad honorem. Como el hombre que iba a manejar muchos de los hilos ahí. Por eso, y ahí se explica también de la importancia que tiene y de que ha tenido Omar, más allá de Paulo Campi, que quedó como intendente interino, en todo lo que tiene que ver con la gestión de San Rafael. Esto no se sabía que lo había designado antes. No se sabía, lo contaron en estos días. Exacto. Sí. Algo que habla de que quizá adivinaba que tenía que bajar un cambio, que el estado de salud estaba pasando una factura importante. Bueno, claro, de hecho lo que pasó tiene que ver con que no se terminó de despegar como le pedía su entorno de todo lo que tenía que hacer. Y eso de que lo haya designado a Omar, ¿habla o dice algo de lo que puede pasar a futuro? El fin de semana Rosana hizo una nota muy interesante. Bueno, de lo puede que se ser. viene, y de si Omar va a ser el candidato a sucederlo en 2023. Rosana tiene nombres, pero yo solamente te digo que claramente, más allá de que ellos te pueden llegar a decir, cuando vos les preguntás por el futuro político que puede llegar a pasar, te dicen que están fuera de toda rosca política. Claramente uno entiende que esto no es del todo cierto, porque todos los políticos hablan de política partidaria todo el tiempo, y Rosana te puede decir los nombres que están dando vueltas, ¿no? De hecho, bueno, una de las cosas que nosotros tratábamos de chequear, que era justamente qué es lo que se estaba construyendo en el peronismo de San Rafael, todo te conduce a lo mismo. La idea que más cuaja en el peronismo de San Rafael es que Omar Félix sea el próximo candidato
para la intendencia. De hecho, lo han estado midiendo y es el que mejor intención de voto tiene entre los sanrafaelinos. Midieron a otros más, como decía Agustina, lo midieron claro, a Liliana Paponet, que es diputada nacional, a Mauricio Satt, que es diputado provincial. Pero el que más mide es Omar Félix, con lo cual te diría que lo más próximo es que haya un enroque entre los propios hermanos Félix de cara a las elecciones del 2023. Si en el 2023 estos hermanos van a cumplir 20 años manejando la intendencia de San Rafael y es probable que sigan 4 años más. O sea, serían 24 años al frente de San Rafael si ganara Omar Félix el año que viene, si se presentara primero, ¿no? Que es muy probable, porque la verdad que además el radicalismo está hiper dividido en San Rafael. Eso, decime qué pasa con los radicales, porque está Mondote por un lado, que es el sector de Sanz, y por el otro lado vuelve a aparecer con fuerza Abel Freidenberg, que es del sector de Cornejo. ¿Qué pasa ahí? Pero es que están peleados a muerte. Pero además, vos pensás que no es solamente Abel Freidenberg, es además Samarvide, que fue diputado nacional, está, bueno, varios más, digo, que son del sector cornejista y estos del nivel del costado de Sanz. Yo creo que ese internismo le va a jugar en contra al radicalismo. Tenemos mucho para contarte. Entre otras cosas, Pablo Gerardi te va a decir en un ratito por qué Matías Culfas nunca se fue. Ya venimos, pausa. ¿Sabe? Hepatalgina. Ragazzi, sabemos que el hígado es responsable de producir la bilis. Para que los alimentos puedan digerirse. Pero hay un tema. Que a veces el hígado no llega a liberar suficiente bilis. Y eso nos genera pesadez y malestar. 30 o 40 gotas de hepatalgina ayudan al hígado a aumentar su producción. Alcaucil, ordina, zanahoria, mentol. ¡Bravísimo! La clave es hepatalgina. Sentite siempre bien. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que las de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando olés increíble, todo puede pasar. Olé increíble. El efecto Axe. ¿Necesitas pagar o consultar tu factura de luz? ¿Necesitas cambiar la titularidad de un suministro? ¿O hacer un reclamo por falta de servicio? ¿Querés avisar que pagaste la luz? Chatea con María Luz, nuestra asistente virtual. Busca el chat de Demsa Virtual e informate cómo hacerlo. Podés comunicarte a través de nuestra web o a nuestro WhatsApp 261-343-5647. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAV, con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAV, el mejor cuidado. Conocé la arquitectura, el diseño y el paisajismo. Urban. Este sábado a las 14:30 hablamos con los especialistas de Mendoza, Argentina y el mundo. Urban. Un espacio para la arquitectura. Por el 7. Va con tus horas de estudio. La onda de Clara Sechín va con vos en todas tus siestas. Si estamos al aire, de lunes a viernes desde las 13. Brava va con vos. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Dúo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Fundación Grupo América te invita a sumarte por 5º año consecutivo a la campaña solidaria Frío Cero. Tu ayuda abriga. Puedes colaborar con ropa de cama, frazadas, buzos, gorros, pullovers, medias, calzados y cualquier otra prenda de abrigo en buen estado. Acerca tu donación a Canal 7, Manuela Sáez 2421 de Las Heras o llama al 412-9200 para coordinar la entrega.
Tu ayuda será destinada a diferentes instituciones de la provincia. El Frío Cero es posible. Te necesitamos. Es una iniciativa de Fundación Grupo América. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única, con tecnología Bioactive, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. Muy bien, parte final de esta edición de Séptimo Día. No sé quién quiere arrancar porque se había quedado... Algo se cayó. Algo se cayó. Estamos todos igual. Es micrófono, no se asusta. Bueno, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, claro. Rosana, ¿te puedo retirar, por favor? Nos dejó picando. Por las dudas no hables. Ya veo qué pasa. No, perfecto. Pablo Gerardi nos dijo que no se ha ido Matías Culfas. ¿Por qué? No se ha ido Matías Culfas del todo. Matías Culfas dejó el Ministerio de Economía. Pero a Matías Culfas se le reconoce haber sido el padre de la criatura en IMSA. Claro. Ha sido el gran arquitecto de esa idea de rescatarla poniendo plata desde la Nación y la provincia. De hecho, de la Nación, porque también ayudaron a la provincia a poner su cuota aparte. Matías Culfas todavía es parte del directorio de IMSA, la empresa metalmecánica y líder aquí y en buena parte del continente en materia de tecnología nuclear, hidroenergía, algunas grúas, puentes y demás. Matías Culfas sigue siendo uno de los representantes del Estado Nacional en el directorio de IMSA a cargo de las acciones clase C, claro, que es donde pone a sus directores. Hay 3 de la Nación y 2... Vicedirector. Es el vicepresidente de IMSA. ¿Y por qué no se fue? Y porque, primero, no renunció. Segundo, en caso de que haya un recambio, se va a decidir en la próxima asamblea. O sea, lo que estás diciendo es que concretamente sí o sí falta una renuncia concreta por escrito de Culfas para que deje de formar parte de esa mesa. En caso de que se fuera el camino. Pues, y si no fuera el camino, que no va a permanecer Culfas si no es miembro del gabinete. El camino puede ser, y evidentemente lo es, que el gobierno nacional ha decidido moverlo del sillón del Ministerio de Desarrollo Productivo, de hecho, pero no está incómodo con que siga formando parte de IMSA, salvo que el nuevo ministro, Daniel Scioli, disponga su reemplazo. Pero eso podría ser viable. O sea, por supuesto que Pablo lo está planteando como una posibilidad, pero Culfas en IMSA ahí... Ahora vamos a la política... Pero que sería rarísimo. Pero tiene que ver también con los tiempos de una empresa como es IMSA y con la definición de un directorio de ese tipo de empresa. Por lo que nos explicaban a nosotros en su momento, nos decían, bueno, hay que tomar una decisión, es cierto, política, de quiénes son esos directores, porque además no es solamente Culfas, hay 2 integrantes de ese directorio que le responden a Culfas hoy, pero además la decisión política no es que de un momento a otro eso se resuelve, ¿no? Me parece que por ahí va el tema. Hay un proceso que va a llevar un poco más de tiempo. O sea, Matías Culfas se va a ir de ese sillón, va a haber recambio, pero aseguran que no va a haber grandes movimientos. Bien. No es que llega Scioli, esto es de Culfas, doy por tierra con todo y cambio y doy mi impronta. Van a conservar ese espíritu de fondo, las ideas de fondo que llevaron a esta nacionalización. Ahora está la otra cuestión. Viene Scioli. ¿Qué expectativa hay sobre Scioli? Dicen que para IMSA es bueno, porque Scioli, distinto a Culfas, tiene mejor relación con toda el ala nacional de energía. Bueno, sí, Martínez yo y también, Basualdo. más que Culfas tengo relación con el área de energía. Sí, probablemente todo. Probablemente todo. Eso permitiría que algunos de los proyectos que hoy dependen de energía se le activan a IMSA, más allá de los que ya están en agenda. Eso es lo que están diciendo también en el gobierno de la provincia, ¿no? Sí, y vos lo tenías también. Y tienen la expectativa de que con Scioli se pueda llegar a dinamizar un poco más todos esos proyectos y además también muchos de los que el mismo Culfas dijo que estaban paralizados para IMSA. Hablando de dinamizar, Agustina, ¿tenés para contarnos en nada de tiempo qué va a pasar con los anestesiólogos? Bueno, hay algunas fuentes que dicen que están bastante cerca de poder llegar a un acuerdo con el gobierno de la Nación, con el gobierno de la provincia. Me desconcentré un poquito. Pero sí, efectivamente puede existir la posibilidad de que no sé si esta semana, no sé si la semana que viene se llegue a un eventual acuerdo.
acuerdo porque habrían encontrado la forma de destrabar el conflicto. Ahora hay que ponerle un número, ni más ni menos, que es lo más difícil, pero las conversaciones son diarias. Todos los días dicen que están hablando los anestesiólogos y el gobierno. El formato vespertino gustó. Ese sería el título. Exacto. Nosotros nos tenemos que ir, pero antes le vamos a agradecer a Bodega Privada que todos los miércoles nos acompaña y nos permite cerrar cada día de 7D con un rico vinito, con un tinto y un brindis, que es la mejor manera de terminar el día. Si es con Bodega Privada, mucho mejor. 23, 29, 3 grados de temperatura. Gracias a Constanza Tomasielo, nuestra productora, a todo el equipo que está trabajando. Pablo, gracias. Buenas noches. Rosana, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agustina. Hasta el miércoles. Hasta el próximo miércoles. Gracias por estar ahí. Quédense en el 7. Buenas noches.